Recuerde que venir a la iglesia y no traer su Biblia es como ir a jugar un partido de fútbol y no llevar el balón o la pelota para jugar. Muy bien, ¿estamos listos? Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Estamos listos, llegamos a la mitad de la carta y con la ayuda de nuestro Dios vamos a terminar esta preciosa y fascinante carta a los Gálatas, aunque es un poco difícil de entender. Recuerden que entender a Pablo no es tan fácil. El mismo apóstol Pedro en su carta nos dice que hay algunas cosas que escribió el apóstol a Pablo que es difícil de entender, pero con la ayuda de nuestro Dios vamos a tratar de explicarlo en palabras sencillas para que pueda ser entendido. ¿Qué les parece si cierran sus ojos y para hacer una oración a Dios y presentémonos delante de su presencia? Señor, gracias Señor, ya estamos aquí, ya estamos listos para exponer tu palabra, Señor. Ya estamos listos para escucharla, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente estén listos para recibirla, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, estén listos para recibir tu bendita palabra, Señor. Atesorarla en nuestro corazón. Lo que el salmista David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente y los problemas, las dificultades, Señor, el desenfoque, Señor, todas las preocupaciones que tenemos, Señor, lo ponemos a un lado en este momento y nos enfocamos en tu palabra, en recibir tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que es eficaz en nuestras vidas hasta el día de hoy, Padre. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude como siempre lo ha hecho. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. ¿Ya están ahí en capítulo 3? Muy bien. Mantenga su Biblia abierta, no la cierre. Usted me va a seguir. Recuerden que estamos estudiando la Biblia expositivamente. Este estudio o esta manera de predicar es una predicación, un estudio expositivo versículo por versículo. Y de una manera exegética, estamos sacando lo que el texto dice o tratando de sacar lo que el texto o lo que el autor original dijo, en este caso 2000 años atrás. ¿Qué dice la primera expresión? ¿Cómo se introduce el apóstol Pablo en este versículo? ¿Qué dice? Versículo 1. Oh Gálatas insensatos. El apóstol Pablo está molesto. El apóstol Pablo tiene algo contra estas iglesias de Galacia y él se introduce en el texto diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya, ¿qué dice? ¿Presentado qué? Claramente, fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay dos palabras muy importantes que estudiar en este texto. La primera es la frase: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos fascinó? Esta palabra proviene de una raíz que significa o quiere decir prometer falsamente algo. Prometer falsamente algo. Esta palabra también significa hipnotizar, hechizar, hacer mal de ojo. Entonces el apóstol Pablo, recuerden que en los griegos usaban mucha esta expresión, el mal de ojo, y las civilizaciones antiguas. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: alguien los hipnotizó, alguien los hechizó, alguien les hizo mal de ojo, alguien les presentó falsas
promesas. Y ese alguien o esos alguien son los maestros judaizantes, que querían que los gentiles volvieran nuevamente a la ley de Moisés. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los extravió? ¿Quién los desvió? Dice la siguiente expresión, para no obedecer a la verdad. Los Gálatas fueron evangelizados por el apóstol Pablo. Él, el apóstol, los ganó a todos los Gálatas para Cristo. Con su evangelización ellos se convirtieron. El apóstol Pablo los adoctrinó, los enseñó, y después el apóstol Pablo siguió su camino evangelizando. Y tiempo después se da cuenta que los Gálatas se habían desviado por otras falsas enseñanzas de falsos maestros. Dice la siguiente expresión, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. ¿Y quién presentó a Jesucristo claramente? El mismo apóstol. Esta palabra presentado quiere decir dibujado. Entonces el apóstol Pablo les presentó el evangelio de Jesucristo, les presentó al Cristo crucificado, mostrándoles probablemente algunas gráficas, algunos carteles con símbolos. Probablemente usó una cruz para mostrarles, para enseñarles a los Gálatas el evangelio de Jesucristo o el Cristo crucificado. Es el equivalente a los maestros que hoy usan PowerPoint para que los alumnos o los estudiantes puedan ver y captar mejor con la vista. Entonces, el apóstol Pablo hizo más o menos lo mismo. Esta palabra presentado claramente es hacer carteles o dibujar algo, en este caso la cruz de Cristo o Cristo crucificado, o no sé lo que el apóstol Pablo hizo. O sea, hizo todo el apóstol Pablo para mostrarle claramente el Cristo crucificado. Entonces, ahora los Gálatas están completamente desviados de la verdad y de ese Cristo a quien el apóstol Pablo les presentó. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí el apóstol Pablo presenta las dos opciones o las dos vías. Por las obras de la ley o por el oír por fe. ¿Por qué medio se recibe el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley, haciendo las obras de la ley, o por el oír por fe? Entonces, nosotros creemos por la palabra de Dios que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿correcto? Entonces, en el momento en que la persona se convierte a Cristo, en el momento en que la persona acepta el sacrificio de Cristo, en el momento en que la persona acepta a Jesucristo como su Salvador, en ese momento el Espíritu Santo misteriosamente desciende sobre el interior de la persona para hacer para permanecer, para hacer su morada en él o en ella. Entonces, ¿cómo sucede eso? No lo sabemos, es un acto espiritual, pero por fe creemos, según lo que la palabra de Dios dice, que en el momento que oímos y aceptamos el evangelio de Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Ahora ya el Espíritu Santo está en nosotros, ya somos morada o templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no desciende a través de las obras de la ley. Dice el apóstol Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. Hay doble contraste en este versículo. Comenzado y acabado. Y espíritu y la carne. Entonces, el apóstol Pablo dejó iglesias. Galacia era una región, no era una ciudad, una región, y había muchas iglesias. Entonces, el apóstol Pablo dejó una iglesia muy bien adoctrinada, muy bien enseñada, muy bien capacitada. Después él sigue recorriendo Asia Menor y evangelizando otros lugares, y después se da cuenta
que esos cristianos de Galacia, que habían empezado en el Espíritu, que estaban perfectamente bien enterados del Evangelio de Jesucristo, ahora están completamente al otro puesto, al otro lado. Ya no eran los mismos Gálatas que Pablo evangelizó, ya no eran los mismos Gálatas que el apóstol Pablo se ganó para Cristo. Ahora ellos habían seguido otras enseñanzas de los falsos maestros, de los judaizantes. Dice el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. No se tiene dato histórico de que la parte norte de Galacia haya sido perseguida, pero sí se tiene datos históricos de que la parte sur de Galacia, en la parte sur sí hubo persecución por el Imperio Romano. Entonces muchas iglesias de la Galacia, de la región de Galacia, fueron perseguidas. Muchos cristianos sufrieron la fe de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice, tantas cosas o tanta persecución habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, nuevamente les hace otra pregunta. ¿Qué dice? O por el oír con fe. Entonces, lo que Dios nos da, cuando Dios nos da su Espíritu Santo, cuando Dios nos da los dones espirituales, las capacidades sobrenaturales para hacer algo, cuando Dios nos da o nos encomienda, nos concede un ministerio, o sea, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Entonces, recuerden que el tema central de la carta a las Gálatas es la salvación. Y el apóstol Pablo presenta las dos vías. O somos salvos a través de las obras de la ley o somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ese es el tema principal, la salvación. Entonces, el apóstol Pablo, ya vimos en el capítulo 2 que la salvación se obtiene a través de la fe, por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Entonces, todo lo que Dios, la palabra suministra, quiere decir dar abundantemente o dar mucho más de lo que se pide. Entonces, Dios, que es grande en misericordia, que es grande, que tiene bastante abundancia, Él nos da mucho, mucho más de lo que nosotros pedimos. ¿Qué dice la carta el apóstol Santiago? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él da en abundancia. Entonces, si nosotros, hermanos, nosotros tenemos a un Dios rico, un Dios poderoso, un Dios abundante, y nosotros somos sus hijos, sus hijitos, entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas esas cosas si se lo pedimos, dice el apóstol Pablo en Romanos? Entonces, pero tenemos que pedírselo a Dios, y Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dice el versículo 6. Ahora, el argumento que el apóstol Pablo usa para exponer, para explicar su exposición, se encuentra en el versículo 6, dice, así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios. O sea, el texto no dice obró para con Dios, ¿verdad? Sino creyó en Dios. Ahora, es muy importante la fe en el Antiguo Testamento. La fe, escuche, la fe en el Antiguo Testamento quiere decir creer y obedecer. Creer y obedecer. O sea, confiar y accionar. Por eso el apóstol Santiago dice en su carta que la fe sin obras está muerta. O sea, una fe que no produce obras está muerta en sí misma. Entonces, es creer en Jesucristo y obedecer a lo que Él dice. Entonces, el ejemplo que el apóstol pone es Abraham. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recuerden que para los judíos, los judíos tenían a Abraham como padre. Tenían a Abraham como padre, nuestro padre Abraham, y
ellos creían que todas las bendiciones que recibían eran a través de su padre Abraham, el padre de la fe de ellos. Entonces el apóstol Pablo les dice, aún el padre o su padre Abraham, él creyó. Y el creer a Dios, escuche la expresión, no dice creyó en Dios, sino creyó ¿a quién? A Dios, a Dios. Entonces el creer en Dios, el creer a Dios a Abraham, eso le contó por justicia. O sea, fue justificado no por las obras de la ley, sino por su confianza en Jesucristo. Y es lo mismo que pasa con la persona, el individuo en la actualidad. Es su creer, es su confianza en Dios lo que le hace ser justificado para con Dios. Y eso lo vamos a explicar más adelante cuando estudiemos la carta a los romanos. Que la primera etapa de la salvación, cuando nosotros somos salvados por Dios, la primera etapa es la justificación. Necesitamos que Dios perdone nuestros pecados y nos declare justos delante de Él a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, esto es muy importante y muy interesante de entender que nosotros estamos seguros en Dios. Estamos seguros en sus manos. Cuando Dios salva a una persona, Dios hace una obra completa en él o en ella. Y entonces, cuando ya estamos dentro del redil, cuando ya estamos en la mano de Dios, ya ahí estamos seguros. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8, del 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque Él es Dios, es Cristo quien nos tiene agarrado de su mano. No somos nosotros quien que estamos agarrados de la mano de Cristo. Porque si nosotros fuéramos quienes estuviéramos agarrados de la mano de Cristo, tarde o temprano nos soltaríamos. Él es quien nos tiene agarrado de nuestra mano y Él nunca nos va a soltar. Porque nos ama tanto y lo ha comprobado. Entonces el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Los que creen en el Señor Jesucristo por fe, ellos son hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham. Dice el versículo 8, y la Escritura previendo, escuchen la omnividencia de Dios. Es impresionante lo que representa Dios. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? O sea, a nosotros. A los gentiles, ¿qué dice? ¿Qué dice? En ti serán benditas solamente los judíos. ¿Eso dice? En ti serán benditas solamente los americanos. ¿Eso dice? En ti serán benditas solamente los mexicanos. ¿Qué dice? Todas las naciones. Dice Juan Calvino, la puerta de la salvación está abierta para todo mundo. Todo aquel que quiera recibir el regalo que ofrece Jesucristo, toda la persona tiene la oportunidad de recibirla. En el infierno no va a haber ninguno que pueda decir yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Todos tienen la oportunidad de recibir ese regalo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque la promesa fue bendecir a todas las naciones, a todo el mundo. El mundo antiguo y el mundo en la actualidad. De modo, dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el, ¿qué dice? Con el creyente Abraham. El creyente. Entonces llaman a Abraham creyente, porque él es quien puso su confianza en Dios. Recuerden lo que Dios le dijo, que sacrificara a su hijo Isaac, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Él obedeció o no obedeció? Obedeció. Recuerden que la fe en el Antiguo Testamento es creer y obedecer. Creer y accionar. Es escuchar atentamente, creer en lo que se dijo y obedecer. Obedecer cuidadosamente. Eso significa fe en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo,
Abraham obedeció, llevó a Isaac para sacrificarlo. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Si no fuera por la intervención de Dios, Abraham hubiera sacrificado. Porque Abraham sabía que aún Dios puede levantarlo de entre los muertos. Entonces dice, si primero Dios me da la promesa de un hijo. Ahora que ya tengo a mi hijo, quiere que lo sacrifique. Voy a obedecer a Dios, voy a sacrificar a mi hijo. Cuando ya está sacrificado, ya está muerto, yo no sé cómo le va a hacer Dios. Tal vez lo va a resucitar o yo no sé, pero a través de él vendrá la promesa. Entonces él obedeció, él creyó, él accionó. Entonces a veces Dios nos pide algunas cosas que parece que no tienen lógica humana. O sea, lo que nos queda de nosotros es obedecer. Lo demás, ¿cómo lo va a hacer Dios? No sabemos. Pero Dios lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Dice el versículo 10, es la segunda sección del capítulo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? O aquí el apóstol Pablo ya está entrando un poco más serio, ¿verdad? Dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a ver por qué están bajo maldición. ¿Por qué? Si los gálatas o si los judaizantes optaran por la opción de salvarse por las obras de la ley y hacer a un lado el sacrificio de Cristo, entonces ellos tendrían que cumplir todas o estar en todas los mandamientos dados por Dios a Moisés. Dice el versículo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, ¿qué dice? En algunas, dice, en todas. Entonces, para salvarnos a través de las obras de la ley, tenemos que cumplirlas todas, en su totalidad. Porque si no las cumplimos todas en su totalidad, caemos bajo maldición. Y el hombre es imposible de cumplirlas todas. Entonces, por eso viene la segunda opción, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Dice, permaneciere en las obras de la ley. Muy bien, escuchen, cuando el pueblo de Israel ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida, cuando Moisés ya había cumplido su misión, ya había llevado, lo único que faltaba era cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Moisés sabía que él no entraría. Dios ya le había dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés le da las últimas instrucciones al pueblo y les dice, cuando pasen el Jordán, estarán dos montes, estará el monte Ebal y el monte Gerizim. En el monte Ebal subirán las 6 tribus, y eso lo encontramos en Deuteronomio 26 y 27, y subirán las otras 6 tribus al monte Gerizim. El monte Ebal es llamado el monte de la maldición y el monte Gerizim es llamado el monte de la bendición. Y entonces Moisés empieza a decir en el monte Ebal que aquellos que no andarán en las leyes serán malditos. Y empieza a dar su discurso, su último discurso al pueblo de Israel. Y dice, maldito será tu entrada, maldito tu salida, maldita tu dormir, maldito tu despertar, si no anduvieres en estas leyes o en estos mandamientos o en estos preceptos. Pero si guardas los mandamientos, si guardas los preceptos de Dios, bendito serás tú, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será tu salida, tu entrada. Y entonces a eso se refiere el apóstol Pablo. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no algunas, en todas las obras de la ley escritas en este libro para hacerlas o para ponerlas en obras. Dice el versículo 11, y que por la ley, ¿qué dice? Ninguno es justificado o declarado inocente, eso quiere decir, y que por la ley ninguno
será declarado inocente para con Dios. Es evidente, dice el apóstol, concluye el argumento el apóstol Pablo diciendo, es evidente porque, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. Esa es una enseñanza ya escrita en el Antiguo Testamento. Él cita al profeta Habacuc 2:4, nos dice que el justo por la fe vivirá. Hermanos, la salvación desde el Antiguo Testamento, desde el primer hombre que se salvó, Adán, hasta el último hombre que se va a salvar, será a través de la fe en Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Los del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, hacia el futuro, hacia la cruz. Los del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, hacia la cruz de Cristo. Los de la nueva dispensación, nosotros miramos hacia atrás, 2000 años, pero el centro de todo es la cruz de Jesucristo, o el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, Jesucristo fue tan grande su obra expiatoria que dividió la historia. Ningún hombre, ningún líder, ya sea político, filósofo, religioso, militar, académico, cualquiera, ninguno ha tenido el impacto que ha tenido Cristo. Cristo, su muerte, su nacimiento y su muerte en la cruz, dividió la historia, el antes y después de Jesucristo. Entonces, todo apunta a la muerte y resurrección de Jesucristo. En esa muerte y en esa resurrección tenemos esperanza todo el mundo, todo aquel que quiera recibir esa salvación. ¿Qué dice el versículo 12? El versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no implica fe, sino accionar, hacer algo, hacer buenas obras, sacrificios, ritos, cumplir la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés. Cristo, dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto es uno de los versículos más difíciles de entender del apóstol Pablo. Pero el apóstol está tratando de decirnos que Cristo nos vino a libertar de la maldición de la ley que nos ataba. Entonces, el sacrificio de Cristo, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Los hará libre. Y me conocerán a mí, y yo les haré libre. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Entonces, Cristo vino a liberarnos del poder de la ley. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿qué dice? A los gentiles. Escuche, si la salvación hubiese sido a través de las obras de la ley, entonces solamente los judíos tendrían la opción de ser salvos. Los gentiles no, ¿por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley. O sea, los judíos son los únicos a quien Dios le dio sus leyes. Dios no le dio la ley a los gentiles, solamente a los judíos. Entonces, si hubiese sido la salvación a través de la ley, entonces solamente los judíos tendrían la oportunidad de salvarse. Entonces, ahora en Cristo Jesús y el creer en fe, ahora tanto judíos o gentiles tienen la oportunidad de ser salvados. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Todo es por fe en Jesucristo, mi estimado hermano. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora la fe es en Jesucristo. Hermanos, dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Recuerdan que nuestros 20, 30 años atrás, dice, te doy mi palabra, o tu palabra, dice. Cuando hacían un pacto,
la palabra bastaba para no romper ese pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la promesa, escuchen, la promesa que Dios le dio a Abraham es a través o por la fe o el oír. No lo dio a través de las obras de la ley, porque en el tiempo de Abraham la ley todavía no existía. La ley o la ley dada a Moisés vino a existir 430 años después. Dice el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, como de uno, sino como de uno a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, Dios le da el pacto a Abraham: en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Y en la época de Abraham, la ley, Dios todavía no había dado la ley a Moisés todavía no existía, todavía no habían, se había escrito los 10 mandamientos. Entonces fue por el creer en Dios. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es una promesa, es un pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces el pacto Dios lo hizo con Abraham. Ahora, escuchen, en la antigüedad se hacían muchos pactos. Todas las tribus, todas las naciones hacían sus pactos. Entonces, ¿qué es un pacto? Es un convenio, es un acuerdo entre dos personas. Llegar a un acuerdo es ponerse de acuerdo. Entonces, escuchen, los pactos que se hacían en la antigüedad eran llegar a un acuerdo entre ambas partes. Llegaban a un acuerdo, se daban la mano, y después de llegar a un acuerdo, ambos se retiraban, se alejaban, cada quien por su camino, y hasta el cumplimiento del pacto volvían a regresaban, y en la fecha estimada, y terminaban ese pacto. Pero en todo ese proceso no se veían, no se comunicaban. El pacto hebreo, el pacto de Dios es muy diferente, porque Dios hace un pacto con Abraham, y Dios no se aleja de Abraham ni de sus criaturas. Dios, desde el momento en que hizo su pacto con Abraham, desde ahí en adelante Dios está al pendiente de que ese pacto se lleve a cabo. Entonces Dios está al pendiente, Dios está poniendo todos los medios para que ese pacto se lleve a cabo. Porque ese pacto se va a llevar a cabo no por Abraham, sino porque es Dios quien lo va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas. Incluso la salvación, es Dios quien nos busca, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien va a buscarnos, como el pastor fue a buscar a la oveja extraviada o perdida. Entonces, siempre es Dios quien hace todo, para que la gloria y la honra sea para Él y no para nosotros, los seres humanos. Dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ya llegamos a la tercera sección del capítulo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué dice? Fue añadida, ¿qué dice? ¿A causa de qué? De las transgresiones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué están puestas las señales de tránsito? ¿Para qué están puestas los altos en las calles? ¿O para qué están puestos los semáforos en las avenidas? Para evitar accidentes, ¿verdad? Para que nadie se salga de control. Imagínense que no hubiera semáforos en las avenidas, habría muchos accidentes. Entonces, Dios le da
sus leyes a Moisés y les da un estándar para que vivan bajo esas leyes, bajo ese estándar. Y para que nadie haga lo que él o ella quiere. Entonces, escuchen, Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. El hombre no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, es Dios quien determinó lo que es bueno y lo que es malo. Pero el hombre está tan corrompido, tan desviado, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, si nosotros queremos caminar en la verdad y en lo bueno, tenemos que ver a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, los estándares de Dios y caminar por ellos. Porque es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es falso y lo que es verdadero. Es Dios la fuente de todo, la fuente de todo. ¿Qué dice? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, el mismo de un mediador. Entonces, el fin de la ley, ¿qué dice? Es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Entonces, el pastor decía el domingo pasado, ¿verdad?, que nosotros necesitábamos un mediador. Nosotros no teníamos un mediador. Dios estaba, o el mundo, o las criaturas estaban separadas de Dios. Estaban separadas. Y lo que les separaba de Dios era un muro lleno de pecados. Entonces, el pecado es lo que impedía de que las personas fueran a Dios y Dios fuera hacia las personas. Pero Cristo, con su muerte en la cruz, derribó esa pared, ese muro de pecado, y ahora todas las personas nuevamente tienen acceso a Dios y Dios tiene acceso a ellos, gracias a ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces Dios cumple esa función de mediador. Dios es quien toma la mano de Dios, toma la mano del hombre y los vuelve a unir nuevamente. Esa separación que se dio muchos años que el hombre estuvo separado de Dios, Cristo nuevamente los vino a unir a través de su muerte y su resurrección. ¿Qué dice el 20? Y el mediador no lo es de uno solo. Entonces Dios no es un mediador solamente de una persona, sino de todos. Dijimos la semana pasada, cuando estudiamos Efesios, que la muerte de Cristo fue suficiente para perdonarnos a todos los que estamos aquí. Dice Hebreos que por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Si nosotros hubiéramos pagado por nuestros propios pecados, entonces nosotros tenemos que morir en la cruz, ¿verdad? Nosotros tenemos que, porque éramos culpables y tenemos que pagar. Pero yo solamente iba a poder morir por mis propios pecados. No iba a poder morir por los pecados de Alex. Él tenía que también ser sacrificado y morir por sus propios pecados. Y el hermano Julio también iba a tener que morir por sus propios pecados. Pero Cristo, su sacrificio, fue suficiente para perdonar a muchos, dice la palabra de Dios, para muchos. Entonces dice el versículo 21, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada puede vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, pero no es por la ley, sino por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los que creen en Jesucristo. Por eso nosotros somos llamados creyentes o cristianos. ¿Por qué? Porque creemos o hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, porque nos salvó de nuestra pasada manera de vivir, nos salvó de la vida, del estilo de vida que llevábamos, nos salvó de la culpa del pecado que nos condenaba y que nos hacía que en el momento a que nos presentábamos delante de Dios, Dios nos iba a tener como culpables y íbamos a ir inmediatamente al infierno. Pero ahora, ya teniendo a Cristo como nuestro Salvador, Él nos salvó de la culpabilidad que nos condenaba y ahora ya somos salvos a través de Él. Miren todo lo que Dios o Jesucristo
hace. Versículo 22, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Está hablando de los que viven bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, ¿qué dice? ¿Ha sido qué? Ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley tiene su función. Y la función de la ley, de los 10 mandamientos y todas las leyes escritas en el Antiguo Testamento, la función de la ley es llevarnos a Cristo. Escuchen, lo que hace la ley, en este caso los 10 mandamientos, es mostrar nuestros pecados. Y cuando una persona es presentado o se le presenta los 10 mandamientos, uno por uno, es encontrado falto, es encontrado culpable. El primer y gran mandamiento que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Una persona que no tiene a Cristo, no es imposible que pueda cumplir esa ley, ese mandamiento. Él o ellos no aman a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Y después siguen los otros 9 mandamientos. Entonces, toda persona que no tiene a Cristo, cuando es probado por los 10 mandamientos, no pasa la prueba. Entonces, cuando una persona ve que no pasa la prueba, entonces la función de la ley es llevarlo a Cristo. A través de las obras de la ley no podemos ser salvos, pero hay alguien que murió por nuestros pecados y a través de nuestra fe en Él, entonces podemos hallados inocentes delante de Dios. Eso es lo que hace las obras de la ley o los 10 mandamientos. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora ya estamos en Cristo, ya somos de Él. Todos nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Dios y a Cristo, escuchen, legalmente somos propiedad de Él. Ahora ya le pertenecemos a Él. La semana pasada yo le decía a un joven, desde el momento en que tú le entregas tu vida a Cristo, de ese momento, Él se hace responsable de ti. Él mete las manos al fuego por ti. ¿Por qué? Porque ahora ya tú le perteneces a Él. Y ahora ya no eres huérfano, ya no estás extraviado, ahora ya tienes un Padre celestial. Y ahora todos nosotros ya le podemos llamar Padre a Dios porque realmente lo es. Ya es nuestro Padre. Una persona que no es cristiana, que no tiene a Cristo, no le llama Padre a Dios. ¿Sabe cómo le llama? Le llaman Dios, Diosito, Jesucito, el de arriba, pero no tiene la confianza de llamarle Padre porque realmente no lo es. Pero nosotros que ya somos hijos de Dios, con toda confianza le decimos Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque ahora ya es legalmente, Él es nuestro Padre. Legalmente nos compró con su sangre preciosa. Entonces ahora ya no hay por qué temer. Ya no hay por qué vivir en la ansiedad, en la agonía. ¿Por qué? Porque nuestro mayor problema, que era el pecado y la condenación, ya está resuelto. Cristo lo resolvió y Cristo lo pagó a través de su sacrificio. Póngase de pie, por favor. Y recuerden que en Cristo tenemos muchas bendiciones, muchas promesas. En la Biblia hay más de 2,300 promesas en la Biblia, en ese libro que tiene usted. Y podemos apropiarnos de ella. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que todavía está presto, Señor, para que nuestros oídos todavía puedan escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque nuestro corazón todavía está sensible. Gracias porque nuestra mente todavía está disponible para atesorar tus palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras tribulaciones.
Ayúdanos, Señor, en nuestros momentos difíciles. Ayúdanos a enamorarnos más de ti. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, Señor. Que sea viva y eficaz en nuestras vidas. Que se haga visible en nuestras vidas mientras las leemos, mientras las estudiamos, Señor. Que tú nos ministres, que tú nos toques, Señor, durante la semana, en la madrugada, Señor, en el atardecer, en la noche. Mientras la leemos, Señor, que seamos ministrados a través del poder de tu palabra, Señor, como siempre lo haces con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y danos la sabiduría para poder desarrollar estos temas, Señor, con eficacia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Terminamos el estudio el día de hoy, capítulo 3, y pasamos al momento de las ofrendas. Póngase de pie, saque su ofrenda, porque vamos a darle hoy un poco